Nosotros anunciamos ahora, hace unas horas, que usted venía por aquí y llegaron bastantes preguntas de las redes sociales. Y están, bueno, son variopintas, pero hay un tema que aparece y es el asunto de el patrimonio arqueológico. Nuestro país tiene y va a seguir descubriendo por no sé cuántos años por más. Por donde usted mire hay restos arqueológicos. Exacto, en este país. Eso es cierto, ¿no? Y acá nos manda una pregunta Roberto Bustamante, que nos dice, bueno, varias preguntas, ¿no? ¿Cómo sostenerlo? ¿Cuál es la cantidad de presupuesto? ¿Cuánto regresa para invertirse en investigación? ¿La arqueología va a mantener al resto del ministerio, como decía en el INC? ¿Qué nos puede decir acerca de este punto del patrimonio arqueológico? Pero mire, la mayor parte del trabajo en el ministerio consiste en defender el patrimonio, ¿no? El ministerio en realidad tiene como tres grandes columnas, ¿no? Tiene dos viceministerios, pero... Interculturalidad y industrias culturales. Claro, no, pues, ¿eh? A ver. Hay un ministerio que se llama de Patrimonio y de Industrias Culturales y Artes. El patrimonio se lleva a un contingente muy grande, porque es donde está arqueología, la preservación del capital también colonial y republicano, donde está pues todo lo que es el paisaje cultural, donde está... Hay una serie donde están todos los proyectos a nivel nacional de huacas y de monumentos arqueológicos, ¿no? Claro, eso cuesta mantenerlo. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y mucha gente dice que el Estado pues no cumple su rol en términos de mantener este patrimonio, porque realmente el dinero, el que se necesitaría para proteger este patrimonio es enorme, es enorme. Nosotros hacemos cuanto podemos. Yo acabo de estar en el norte, en Tucumé, en el bosque de Pomac, por ejemplo, viendo el enorme potencial. Bueno, claro, es maravilloso, claro, maravilloso, pero uno ve el río de la Leche, ¿no? Que se lleva cada vez, ya se llevó una pirámide hace algunos años. Y ahora con la subida del río, uno ve las grietas y uno ve la situación absolutamente precaria en la que todas las huacas que hay ahí en las pirámides, además... Son enormes esas huacas, y muy lindas. Bueno, pero ya se ha llevado algunas, ¿no? Sí. Y amenaza con llevarse otras. De modo que la preocupación del señor Bustamante es real. Es una preocupación que no nos deja dormir muchas veces y que, bueno, tenemos que declarar en emergencia las huacas. Claro, uno dice, no prevalecen sobre la emergencia de la gente, porque el río se lleva casas, se pone en peligro a los niños, claro, ¿no? A las poblaciones. Pero algo se tiene que hacer. Entonces tenemos que tener, obviamente, un nivel de cuidado y de preeminencia. Hay otras preguntas, bueno, estoy escogiendo algunas de Héctor Huerto, sobre el Archivo General de la Nación. Señala él, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambió al director? Dice a quien había confirmado su permanencia en el cargo. ¿Y qué tanto tiene que ver con este director, sea del Partido Nacionalista? ¿Qué hay del Archivo General de la Nación? Bueno, este director parece que sí es del Partido Nacionalista, pero ese no es el elemento definitivo. Yo lo digo todo el tiempo, y lo ha dicho el presidente. El gobierno no es una agencia de empleos para el Partido Nacionalista, ¿no? Usted lo ha visto en los periódicos. Sí. Y de hecho hay gente que viene y me pide empleo por ser del partido, yo le digo, qué pena, ¿no? Pero el señor Maguiña, que es el nuevo director del archivo, es alguien altamente calificado y que ha pasado por todos los controles posibles de idoneidad técnica y profesional, y espero que haga un muy buen trabajo, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta interesante, ¿no? En relación a las corridas de toros, y eso es un tema muy polémico, ¿no? Dice el señor Toño Ariza, ¿considera usted que las corridas de toros son cultura, dice? Sí, claro que son, sí. Yo también creo que son cultura, sí, claro, ¿pero son arte? Bueno, yo también creo que sí. Eso es una cosa muy subjetiva. El arte es el mundo de la subjetividad. El arte es el mundo en el cual uno puede decir casi cualquier cosa. Pero el arte quizá tenga la particularidad, desde mi punto de vista, que no invade otras entidades, ¿no? Y en el tema de las corridas de toro hay la invasión de una vida distinta. Bueno, por eso allí es donde se empieza pues a sopesar lo que es los niveles de civilización a los cuales ha llegado el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta que está circulando para que los niños no puedan ir a las corridas de toros. Claro, yo creo que allí es muy importante lo que es la presencia de los padres, ¿no? Los padres tienen la responsabilidad de saber a quiénes llevan a las corridas de toros o a cualquier tipo de espectáculo, ¿no? Yo creo que hay una especie de regulación
pero hay niños y niños, ¿no? Depende, por ejemplo, a mí me sorprende a veces que veo una película que dice mayores de 14 años, y yo la miro y digo, no, yo creo que el de 18 años dejaría yo entrar aquí a gente que no tiene el criterio. Eso depende mucho de dónde ha sido uno educado, no solamente en el colegio, sino de qué familia, ¿no? Ahora, la cultura tiene que ver pues con el arte, ¿no es cierto? Hay artes que necesitan mucho más apoyo económico, me parece, como el cine, por ejemplo, pero hay otros, ¿no? La literatura, la pintura, etcétera. Y en el ministerio hay áreas que se dedican, por ejemplo, a ver esas otras artes. Pero claro que sí. Si usted va al ministerio se dará cuenta que toda la entrada, digamos, del sótano de ese gran complejo está lleno de chicos y de jóvenes que van ansiosos de aprender, ¿no? Porque hay una serie de talleres. Bueno, y hay pues allí 6 elencos permanentes, ¿no? Está el Ballet Nacional, que tiene un muy buen nivel, que dirige Olga Shimazaki. Está la Orquesta Sinfónica Nacional, que tiene allí varios directores. Está la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ahora se ha sumado a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ministerio de Educación, en el proyecto de Sinfonía por el Perú con Juan Diego Flores, ¿verdad? Que se está llamado a hacer un proyecto, un megaproyecto, digamos, de relación entre la inversión privada, el interés privado, el apoyo de las empresas y el apoyo del Estado, ¿no? Ahora, mire, hay una serie de preguntas, discúlpeme que vaya así, pero hay varias, y usted es un hombre que proviene del arte dramático, ¿no? Todos lo recordamos, lo conocemos. ¿Qué se está haciendo ahí? Viene el Día Mundial del Teatro también, pero de hecho todas tienen que tener un énfasis, ¿no? Usted no puede claro que sí, pero del teatro, ¿qué decir del teatro? A mí una cosa que me apena, por ejemplo, es que en el Ministerio de Cultura no haya un elenco nacional, no haya un teatro nacional, ¿verdad? Ya. Pero yo soy el ministro de Cultura, yo no puedo decir, a mí me interesa el teatro, entonces yo voy a trabajar en el teatro viendo todas las otras carencias que usted ha señalado aquí, en el patrimonio, en el respeto a el patrimonio arqueológico, colonial y republicano, que requiere de un mantenimiento y de una preocupación. Entonces, pero sin embargo, en la Dirección General de Industrias Culturales y de Artes Creativas, tenemos gente trabajando también en favor de lo que son las artes escénicas. Y entonces se va a celebrar el Día Mundial del Teatro el día 20 y el día 27, espero estar por lo menos el 27, y estamos resembrando un núcleo pequeño que poco a poco vaya recuperando lo que fue el Teatro Nacional. Ah, sí, también hay otra pregunta aquí. ¿Cuándo estará listo el Teatro Nacional? Señalan aquí. Esa es una muy buena pregunta. El Gran Teatro Nacional... Que están haciéndose allá, ¿no es cierto? Claro, está al costado. Es un teatro de primera. Ya. De primera. Tenemos una controversia porque los constructores, el consorcio constructor, todavía está cumpliendo algunos requisitos para poder entregarlo como se debe a la luz de los supervisores. Pues toda obra tiene un supervisor, ¿no? Que no lo hizo bien. Bueno, siempre hay todas las construcciones, y más las grandes, tienen un supervisor, una entidad especializada. En el caso adicional, pues tiene OINFES que trabaja, que es del Ministerio de Educación, donde originalmente, digamos, debía haber estado este proyecto. Y entonces yo espero que pronto se resuelvan estas observaciones. Algunas son muy pequeñas, ¿no? Pero un aparataje de esa naturaleza, usted lo verá, es un teatro que requiere pues un gran movimiento. Hay escenarios levadizos, hay un sistema de sonido espectacular, un sistema de iluminación espectacular, ¿no? Y al mismo tiempo pues hay un acondicionamiento para 1.500 personas. Ah, es una cosa enorme. Fina, o sea, no es un canchón, no son 1.500 personas, sino 1.500 personas cómodamente instaladas, todas las cuales pueden ver perfectamente, oír perfectamente, cosa que no se puede en todos los teatros, ni siquiera en nuestro teatro municipal. Bien, ministro, el tiempo se nos ha ido volando realmente, pero creo que hay varias interrogantes que usted ha respondido con el mejor ánimo. ¿Qué se siente tener esta responsabilidad en el Consejo de Ministros? A veces cuando entran los temas culturales, ¿los toman así como debe ser o hay...? Bueno, este es un proceso, pues, es un proceso de presencia progresiva y de reconocimiento. Por suerte los ministros lo reconocen. No somos el ministerio más importante, como dice mi amigo el embajador de Italia.
El amigo del embajador de Italia dice que el ministerio más importante es el de Cultura. Yo se lo agradezco mucho al embajador de Italia, me parece sumamente simpático, además de inteligente decir eso. Pero obviamente pues los temas van por economía, por energía y minas, por agricultura. ¿Ah? Pero con inversión en cultura de repente podríamos evitarnos una serie de problemas. Es que los temas de cultura cruzan todos, o sea, no es posible hablar de desarrollo sin cultura, y es una cosa que yo creo que cada vez más está presente en la opinión pública. El impacto económico de la inversión en cultura es enorme. No se ve, ¿no? Pero la inversión yo diría, más importante que puede hacer un país está en el campo cultural. Los europeos lo dicen. Si hubieran empezado la Unión Europea con mucho mayor preocupación integrando los temas de cultura, las bases para lo que es el proyecto de la Unión Europea hubieran sido mucho más sólidas. Aquí el ministro nos ha traído esta publicación, Gaceta Cultural del Perú. Es una publicación periódica del Ministerio de Cultura. ¿Me enfocan ahí? Sí se ve, ¿no? Y esta hermosa colección del Cápac Ñan. El Camino Inca. El Camino Inca, el gran Camino Inca. Ministro, lo dejamos libre porque se va a Japón. ¿Usted? Bueno, sí, vamos a inaugurar una exposición sobre Machu Picchu en el Japón con la televisión privada japonesa, ¿no? Excelente. Entonces alguien tiene que ir. Perfecto. Tendré que ir yo a inaugurar esta exposición allá, que ha congregado a muchísimos sectores de la empresa privada y obviamente con una audiencia cada vez mayor en el Japón por los temas del Perú. Estamos superando los prejuicios que hay contra el Perú después del tema de la embajada del Japón. Claro. Todavía hay temor, el embajador me lo decía, todavía hay el prejuicio de que venir al Perú significa un riesgo. Y bueno, hay que ir para decirles que no. Muy bien, ministro, yo le agradezco muchísimo su presencia. Ha sido el ministro de Cultura, Luis Peirano, que ha tenido la gentileza de responder a todas y cada una de las preguntas que nos han mandado nuestros televidentes y las del equipo Radicales Libres.